Ahora, en Te Digo la Otra, la entrevista central. Y recibimos en esta entrevista central a Gonzalo Sibila. Gonzalo es profesor de filosofía, diputado por Montevideo por el Partido Socialista, diputado del Frente Amplio. Muy buenas noches, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar acá. El gusto es todo nuestro, de que hayas venido. Llegaste justito al final de la sesión parlamentaria que tuvieron hoy. Así que bien, te agradecemos que estés acá con nosotros. Y bueno, quedémonos con lo más reciente, con la actividad parlamentaria. Este mes de octubre también marca una fecha importante. A fines del mes de octubre es una fecha importante en lo que tiene que ver en materia legislativa, porque bueno, es la fecha definitiva que permite la Constitución para aprobar proyectos de ley que alteren el presupuesto, ¿no? Que aumenten en algún sentido el gasto público, por lo cual algunos proyectos que hoy tienen estudio la bancada del Frente Amplio, si no se aprueban antes de fines de octubre, van a quedar para un siguiente periodo. Y un poco conversar sobre eso brevemente, pero está la reforma de la caja militar en la vuelta, está la ley integral para personas trans, iniciativas que ambas necesitan aprobación parlamentaria bastante pronta, y preguntarte si confías en que el Frente Amplio va a lograr alinear a la bancada para cumplir con estos proyectos, o si pensás que ves que este periodo de tiempo que queda es muy escaso para ello. A ver, primero, la convicción de que son dos proyectos muy importantes para... obviamente la visión política del Frente Amplio respecto de la necesidad de avanzar en cambios que mejoren la distribución del poder y de la riqueza en el Uruguay. Y por otro lado, el compromiso de trabajar activamente para que eso pueda concretarse. Lo de si va a ser posible o no va a ser posible en este momento, te diría que tendría que tener la bola de cristal como para saberlo, porque lamentablemente tenemos más dificultades de las que deberíamos, pienso yo, tratándose de dos proyectos que tienen que ver con cuestiones que hacen a la justicia más elemental, ¿no? En el caso de la reforma de la caja militar, un proyecto que viene a amortiguar, a minimizar una injusticia previsional que realmente es grande, porque además es costeada por todos los uruguayos y todas las uruguayas a través de lo que es el financiamiento de un déficit absolutamente exagerado, de una caja que sigue aumentando su déficit año a año. Ya son más de 500 millones de dólares. Realmente a veces se critica, por ejemplo, el gasto en prestaciones sociales, y el déficit de la caja militar es más grande que lo que nosotros gastamos en cualquiera de las prestaciones que proporcionan las políticas del MIDES, por ejemplo, ¿no? Entonces, no atender esto es de una injusticia flagrante, y lamentablemente no tenemos ningún aliado, por lo menos al momento, en el resto del sistema político uruguayo como para poder procesar una reforma como nosotros la tenemos planteada. Y dentro del frente tenemos la dificultad concretamente de un compañero que ha planteado de forma pública sus discrepancias, y que en estas horas ha tenido una reunión con el presidente de la República. En este momento se está también intercambiando en la bancada del Frente Amplio sobre posibles salidas, y se está trabajando para tratar de encontrar una solución, pero no tenemos al momento una solución concreta. Y con la ley integral trans, la diferencia en lo que tiene que ver con el trámite parlamentario de este proyecto es que es un proyecto que todavía está a consideración del Senado. El otro ya tuvo una media sanción del Senado, ahora están diputados. En todo caso volvería al Senado como tercera cámara, pero ahí sería votar o no votar un proyecto modificado. En el caso de la ley integral trans, por estos días podría estar concretándose una salida a nivel del Senado. En esa dirección se está trabajando, pero eso implica que pase a diputados, que se trabaje en una comisión, y que después se trate en sala. Por lo tanto, también el tema de los plazos, para algunas cosas específicamente de la ley, que para nosotros son muy importantes. Yo quiero decir, por ejemplo, el tema de la reparatoria, ¿no? Que en realidad es una prestación de 3 bases de prestaciones contributivas, o sea, estamos hablando de menos de un salario mínimo para personas trans que nacieron antes del año 75, eso es lo que está planteado en la versión actual del proyecto, y que fueron víctimas de violencia institucional durante la dictadura o en los primeros años de postdictadura,
esas personas, que en realidad es un universo bastante acotado de gente. ¿De cuánta gente estamos hablando? Estamos hablando alrededor de 200 personas probablemente, no más, pero para las cuales un ingreso de 11.000 y pico de pesos es un cambio sustantivo. Estamos hablando de personas que no han tenido en muchos casos otra alternativa que vivir, subsistir en base a la explotación sexual, ¿no? Ustedes, yo escuchaba que están hablando del debate sobre abolicionismo o regulación en el caso de la prostitución. Bueno, sobre eso hay una discusión grande incluso en el mundo feminista y tenemos todos opiniones, pero más allá de la opinión que se tenga sobre ese debate, existe una realidad que es que hay personas que por su condición se ven prácticamente obligadas a entrar en la lógica de la explotación sexual para poder sobrevivir, ¿no? Porque no se les ofrece tampoco otra alternativa. Entonces poder generar una prestación ahí que además viene a reparar un daño que el Estado ha venido causando, y además poder implementar cupos laborales, por ejemplo, como está planteado en la ley, que a veces hay gente que lo ridiculiza y dice, ay, la quieren cuantificar todo y yo qué sé. A ver, estamos hablando, insisto, de personas que en general tienen muchísimas dificultades para acceder a un trabajo en el mercado formal de empleo, que no pase por estas actividades que hablábamos recién, y es una cuestión de dignidad, digamos, ¿no? Yo digo, a veces se plantea el tema en términos de derechos, está muy bien, pero hay algo que es previo a la discusión de los derechos, que es la dignidad, la igual dignidad de todas las personas, que de ahí surge, en todo caso, los derechos, ¿no? Y bueno, en este caso hay un daño, una herida a la dignidad de personas que por su condición se han visto violentadas en los derechos más elementales y en su posibilidad de ser, y que además tienen una expectativa de vida que es la mitad prácticamente de la población no trans, digamos, ¿no? Entonces vos decís, en el horizonte, en la perspectiva de vida que puede tener una persona trans, que esto se resuelva más rápido, menos rápido, no es joda, digamos, ¿no? Estamos hablando de algo que es significativo. Así que bueno, estamos trabajando intensamente en estos temas y espero que podamos resolverlo pronto. De cualquier manera, creo que es muy importante que este tema esté en la discusión pública, que haya un proyecto de ley, que además vino del Poder Ejecutivo, trabajado con las organizaciones sociales, y bueno, y es el Frente Amplio también el que está impulsando esto, con sus dificultades, que no me gusta nunca negarlas, porque creo que no es la forma de tramitar estas discusiones, pero bueno, sin otros apoyos, ¿no? Ahí hay algunos votos que presumiblemente podrían llegar a estar si se hacen algunos cambios, ¿no? Y bueno, estamos en todo ese debate que ha enlentecido un poquito también el trámite del proyecto. Bien, Gonzalo, ya estamos casi a un año de las elecciones nacionales. Si tuvieras que definir en líneas generales cuáles fueron los principales logros del tercer gobierno del Frente Amplio, ¿qué dirías? A ver, yo creo que el tercer gobierno del Frente Amplio, a diferencia de los gobiernos anteriores, tuvo que llevar adelante el programa de gobierno del Frente en un contexto mucho más complejo, ¿no? En un contexto en el cual las condiciones del mercado internacional, por ejemplo, no favorecían a priori el crecimiento económico del país, por lo que son las fuentes más tradicionales del crecimiento del Uruguay, ¿no? Sobre todo las que tienen que ver con el dinamismo externo, con las exportaciones. Entonces, bueno, ahí teníamos una dificultad. Veníamos también con 10 años de gobierno anteriores, lo cual no es poco, y también generó y ha seguido generando en estos años ciertos desgastes y dificultades para generar a veces incluso acuerdos dentro del propio frente, con actores sociales, demás. Yo creo que también con unas opciones políticas respecto de la conformación del gabinete y respecto de algunas orientaciones que nosotros en muchas ocasiones hemos discutido. Uno tiene como la imagen de un gabinete al que capaz que le faltaría como más movimiento, como más dinamismo, como más recambio. Hemos permanecido con este gabinete durante todo el periodo hasta ahora, ¿no? Salvo un cambio que se dio por razones de salud,
Pero bueno, son consideraciones en todo caso que creo que hacen a un contexto y a una situación política diferente a los gobiernos anteriores, ¿no? Que tuvieron todas sus dificultades, sus características, pero la verdad que se plantea en un contexto bastante distinto y además con una región en retroceso absolutamente, ¿no? Con la derecha avanzando fuertemente en los países vecinos y países que han entrado en recesión, con pérdida de avances democráticos que se habían dado, con pérdida de derechos, de conquistas que se habían dado en estos años. Entonces, si vos me decís, yo tuviera que mirar los logros del gobierno como una cosa objetiva, fuera de ese contexto, haría un análisis. Lo tengo que hacer en el marco del contexto, porque creo que cualquier análisis tiene que ser contextual, y yo creo que en el marco de este contexto el gobierno del Frente Amplio ha sido un buen gobierno, que nos ha permitido sostener algunas conquistas que venían de gobiernos anteriores y nos ha permitido avanzar en algunas cosas que para nosotros eran importantes. Por ejemplo, empezar a implementar un sistema nacional integrado de cuidados, que no es todo lo que quisiéramos, pero que ha venido avanzando en estos años. Nos ha permitido seguir, por ejemplo, inaugurando nueva infraestructura educativa, ampliando la cobertura de la educación. En estos años hemos concretado metas importantísimas respecto a la inclusión educativa en primera infancia, por ejemplo, que es algo muy importante para el desarrollo de un país y de su gente, ¿no? Entonces ahí hay logros significativos, y después, bueno, podríamos enumerar una serie de proyectos puntuales que se fueron aprobando y yo que sé. Ahora, yo creo que a grandes rasgos lo que podríamos como definir de este periodo es que es un gobierno en el cual las grandes conquistas de los gobiernos anteriores se pudieron sostener y logramos avanzar en algunos capítulos más, lentamente, moderadamente, en el marco de ese contexto complejo que les mencionaba. ¿Le faltó agenda al presidente Vázquez en este segundo periodo? Yo creo que, a ver, esto de la agenda y a mí es una cosa que me cuesta capaz que conceptualizar. Yo creo que lo que nosotros tenemos es una programática, un programa que da orientaciones, en algunos casos claras. En este programa de gobierno había algunas y hay algunas orientaciones claras. Y sí, bueno, después eso se va concretando en medidas concretas, medidas puntuales, digamos, capaz que eso sería un poco la agenda, ¿no? El Poder Ejecutivo a veces tiene que elegir. O agrega cosas, o elige cosas. O elegir qué batallas dar, ¿no? Un programa de gobierno es una cosa muy amplia, los tiempos políticos son restrictivos y a veces uno tiene que elegir. El que está en el gobierno dice, bueno, en estas 3-4 cosas me voy a jugar la vida, me voy a jugar mi capital político, voy a darle para adelante con todo. Y eso un poco pareciera como que no se vio demasiado en este periodo. Yo creo que se eligieron algunos temas, por ejemplo el del sistema de cuidados, es uno que me parece que sí podría ser, podríamos decir, fue parte de una agenda del tercer gobierno, y se impulsó efectivamente, con dificultades también en el debate interno a veces sobre lo presupuestal y demás, ¿no? La necesidad de seguir mejorando el presupuesto educativo fue algo que también estuvo planteado y está planteado. Estamos lejos de las metas, pero hemos avanzado. Y así, bueno, hay una serie de cuestiones que podrían conformar algo que podría llamarse una agenda, ¿no? Yo creo que lo que nos ha faltado es dinamismo político, ¿no? Es capaz que una iniciativa clara y contundente, acompañada de recursos también, como para llevar adelante algunas políticas que movieran la aguja. Pero, insisto, todo esto hay que mirarlo en el marco del contexto en el que se da. Hablemos de la región entonces, que está bueno y que es un tema que... Bueno, allá por 2015, cuando asumiste tu banca y empezaste también a ser conocido como diputado, en varios medios te tenían como el diputado kirchnerista, el diputado acá, o el socialista acá. Bueno, también por lo que era, vos también reconocías como una simpatía por el proyecto político de Néstor y Cristina Kirchner. A la luz también de estos años de post-kirchnerismo, lo que ha sido el gobierno de Macri, ¿seguís siendo kirchnerista, Gonzalo? ¿Alguna vez lo fuiste? Yo nunca fui kirchnerista, eso ya me lo preguntaron en varias ocasiones. Muchas veces, pero ahora capaz que en retrospectiva puedes decir, soy mucho más kirchnerista ahora que gobierno Macri. Que yo nunca fui kirchnerista porque básicamente no me corresponde serlo. O sea, si estuviera en la Argentina y hiciera política en la Argentina, militara en la Argentina y tomara decisiones en la Argentina, y bueno, tendría que plantearme ese dilema. No me corresponde, tampoco soy del PT ni del PSUV ni del movimiento al socialismo en Bolivia, no soy sí un tipo con convicciones socialistas y de izquierda, y no me resulta indiferente la realidad regional. Entonces, como militante político, yo siento un compromiso con los movimientos populares en cualquier parte de la región, con todas sus
dificultades, con toda su diversidad, con sus características, que no les puedo exigir que sean las mismas que la del proceso uruguayo. Con el cual, por otra parte, también tengo mis diferencias y mis críticas. O sea que en esto no hay modelos perfectos, ¿no? Y pretender también imponer el modelo de uno, la mirada de uno, la cultura política de uno a procesos de otros países, me parece que es, para empezar, de un desconocimiento de cómo son los procesos sociales bastante alarmante. Y yo creo que lamentablemente ese problema ha estado planteado en sectores amplios de la izquierda uruguaya, que a veces parece que se ponen en jueces de lo que pasa en todos los otros lugares, menos en Uruguay, y a clasificar entre, bueno, aquellos son más buenos, aquellos son más malos, o esto. A ver, yo lo que no tengo ninguna duda es que la disyuntiva que estaba planteada en Argentina en la última elección, igual que en las elecciones anteriores, y probablemente en el futuro, que se planteará con su forma, a su modo, pero se va a volver a plantear, era una disyuntiva entre el campo popular y sus expresiones políticas y una derecha reaccionaria que venía a barrer con todas las conquistas que habían mejorado la vida de la mayoría de los argentinos. Y eso se verificó. Entonces, si eso sería ser más kirchnerista que antes, si yo diría, a ver, reafirmo que y no es por soberbia para nada, pero digo, reafirmo que estaba en lo correcto cuando pensaba que había que defender la profundización de ese proceso y que lo que venía como oposición a eso era un programa neoliberal bestial que iba a barrer con todo lo que se había conquistado. Y es lo que están haciendo. A ver, están endeudando a la Argentina por un siglo, ¿no? O sea, fueron a pedir un préstamo al FMI, ahora con una segunda parte, un segundo capítulo de ese préstamo que revierte toda la política de desendeudamiento que se había dado en la Argentina en los años anteriores, que es algo que reconoce cualquiera, ¿no? O sea, más afín o menos afín al kirchnerismo, cualquiera reconoce que si algo se hizo bien fue desendeudar al país. Lo endeudaron, pero lo enterraron, y comprometiendo la soberanía, las políticas públicas de la Argentina por un siglo prácticamente, ¿no? Por un PBI de Uruguay. Claro. Ese es el préstamo que fueron a pedir. Vos mirás las declaraciones de las personas que están al frente del gobierno y decís, pará, o sea, realmente, ¿no? Nadie me puede decir que era lo mismo, que daba lo mismo, que daba igual, y que en todo caso teníamos que ponernos a valorar en cada aspecto si eran perfectos o no eran perfectos, o si se habían apartado de esto o de aquello. Si yo me pongo a hacer eso en Argentina o en Brasil, directamente no me expido sobre la política argentina o brasileña, porque hay que decir que ahí hay sistemas políticos que tienen dinámicas y en muchos casos prácticas que no comparto en lo más mínimo. Ahora, no puedo ser indiferente, porque estamos hablando de 40 millones de personas que son hermanos latinoamericanos en Brasil, y cientos de millones en Argentina, perdón, y cientos de millones en Brasil, que están viviendo un retroceso brutal, ¿no? Bueno, Brasil, la reforma laboral, la reforma de la seguridad social, ahora la expresión de un candidato fascista, porque las declaraciones de Bolsonaro son eso, no pueden recibir otro calificativo. Argentina firmando acuerdos o negociando acuerdos con Estados Unidos para instalar bases militares, cosa que compromete al conjunto de la región, no solo a la Argentina. Una depresión brutal del salario, una devaluación que perjudicó a todos los sectores que tienen que ver con la industria nacional, a los trabajadores, ni que hablar. Una política sobre las universidades nacionales que es escandalosa. En un país que había desarrollado una red de universidades nacionales, que realmente era de mirar, ¿no? Y bueno, ¿Y crees así podemos seguir, represión. ¿Crees que tiene chances Cristina Kirchner de volver a ser presidenta? Que se debería presentar a elecciones. No sé. O que el campo popular argentino debería buscar por otro lado. No sé, viste, y ahí también entra un poco como en la disyuntiva de qué es en qué cosas uno debería opinar y en cuáles no de otros procesos. A mí, a priori, me parece que hay cosas que pueden haber sido buenas en el pasado y que capaz que no son la opción para adelante. Y lo mismo me parece acá. Porque creo que también los movimientos políticos, cuando no son capaces de renovarse, de generar recambios y dependen de una sola persona, creo que francamente no están a la altura.
Entonces, hablando de derivas autoritarias y de figuras que deberían dar un paso al costado, ¿cómo te posicionás frente a la deriva autoritaria del gobierno Maduro en Venezuela? ¿Se terminó el sueño chavista de un socialismo del siglo XXI? está muy complicada la situación en Venezuela y yo la verdad no me siento identificado con la deriva que ha venido tomando ese proceso, ¿no? Reconozco ahí una situación hipercompleja con una derecha muy ligada a intereses externos que obviamente hace su juego. No veo una alternativa superadora, no la veo, no la visualizo, pero me preocupa muchísimo. Creo que hay una crisis económica profunda, una crisis humanitaria a esta altura grave. Me parece que algunas respuestas de parte del gobierno no ayudan en lo más mínimo a poder encontrar soluciones reales para los problemas que aquejan a un montón de venezolanos y de venezolanas. Y la verdad me preocupa mucho. No, siento que el aislamiento internacional, por ejemplo, no es un camino. Me parece que eso que se hizo, la verdad que en América Latina se ha vivido en muchas ocasiones. Me parece que no es una respuesta que permita encontrar salidas. Me parece muy repudiable la actitud de Almagro y de la OEA frente a todo este problema, porque creo que no ha contribuido tampoco en lo más mínimo a encontrar soluciones. O sea, estoy en contra de cualquier mirada intervencionista en el sentido de plantear, hasta como se ha planteado, una intervención militar o no. Pero no me siento identificado con lo que está pasando en Venezuela en este momento. Y creo un proceso al que yo realmente le rescato muchas cosas, porque creo que el proceso que lideró Hugo Chávez realmente generó cambios importantes en una Venezuela que tenía una enorme proporción de su población fuera de todo, de la atención de salud, de la educación, absolutamente marginada de la política. Creo que empoderó a un conjunto de actores también en la construcción política en Venezuela. Siento que eso no se pudo sostener, ¿no? Y la verdad me parece complicado. Creo que también nosotros como movimientos populares en América Latina tenemos que hacer una lectura de todo esto, analizarnos, no poner el problema afuera tampoco, no decir, bueno, aquello, Maduro, ahora, no sé qué. No, también hacer nuestro análisis, ¿no? De por qué nos pasan las cosas que nos pasan. ¿Por qué en Brasil pasó lo que pasó? ¿Por qué pudieron sacar a una presidenta legítimamente electa con una respuesta popular bastante escasa, vamos a decir, porque venían también de aplicarse un ajuste brutal durante el propio gobierno del PT, que afectó a los trabajadores, que afectó a las mayorías sociales? ¿Por qué en Argentina por un pelo, pero se perdió una elección y vino esto, ¿no? O sea, hay algo que hemos hecho mal. ¿Por qué en Venezuela está pasando lo que está pasando? Hay algo que hemos hecho mal. Yo no me hago el boludo con eso y miro para el costado y digo, bueno, problema de ellos. ¿Qué hizo mal la izquierda? Problema en estos nuestro años? también. ¿Qué hizo mal la izquierda, la ola progresista en estos años, en América Latina? Mira, cada vez que se hace esa pregunta, hay compañeros que probablemente me alentarían a no responderla diciendo hay que decir lo que se hizo bien porque estamos aparte frente a un periodo electoral y se nos va la vida. Y yo creo que efectivamente vamos a tener que poner centro en lo que se hizo bien, que es mucho. Pero creo que si uno no analiza esto que vos preguntabas, tampoco puede corregir y mejorar para poder seguir caminando, ¿no? Entonces creo que es una pregunta, además de muy legítima, una pregunta que merece una respuesta cuidadosa, ¿no? Meditada. Y a mí es una cosa que me desvela y que la vengo reflexionando y discutiendo en ámbitos colectivos, porque nunca son respuestas individuales. ¿Qué se hizo mal? Mira, yo te diría que una cosa que no sé si abarca todos los procesos, pero por lo menos los del Cono Sur me parece muy clara, y que creo que nos afecta a nosotros, es, como se lo leía a Frei Beto no hace mucho, es el haber abandonado en gran medida la lucha ideológica, ¿no? O sea, asumir que ser un gobierno de izquierda es implementar políticas públicas con un signo redistributivo, con generación de nuevos derechos o reconocimiento de derechos para colectivos o personas que no los tenían reconocidos, con una mejora del salario de los trabajadores y algunas cosas más importantes, sin duda muy importantes, pero haber resignado un poco la dinámica de la lucha ideológica en la sociedad. Dicho lucha, bueno, a alguno le puede sonar como muy
muy beligerante, de guerra. Yo lo que quiero decir es que nosotros somos fuerzas que tenemos una vocación contrahegemónica. O sea, queremos cambiar las concepciones dominantes, las lógicas dominantes, la forma de circular el poder y de distribuirse el poder en la sociedad. Y eso no se hace solamente con políticas públicas. Eso se hace también avanzando en conciencia y en organización, generando nuevas subjetividades, generando nuevas formas de pararse frente a la vida. Y eso implica una batalla que yo creo que nosotros no hemos dado al nivel en que deberíamos haberla dado. Yo no veo sociedades más solidarias, por ejemplo. No me cuesta realmente ver eso. Trato de mirarlo a mi alrededor críticamente, decir, bueno, capaz que me estoy equivocando, capaz que en realidad sí se potenciaron esos lazos de solidaridad. Yo veo mucho... Y el consumismo también, ¿no? El aumento del mucho consumismo, mucho miedo, también muy vinculado a todo el relato de la seguridad y a los problemas reales que existen en seguridad, pero mucho miedo, desconfianza, individualismo, un repliegue al espacio privado, incluso de gente que participó activamente en la política en otros tiempos y que está desvinculada, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, si vos me decís el debe principal, yo creo que es ese. Después, bueno, podemos discutir el ritmo, la profundidad, incluso la orientación de algunas políticas. Pero ahí, bueno, siempre vas a tener las valoraciones referidas al contexto de las que yo te hablaba antes. Y alguno te va a decir, bueno, vos pará, querés acelerar el paso más de lo que se puede. Mirá que algunos la chocaron también por tratar de ir muy rápido. Creo que es más complejo que eso, ¿no? Pero me parece que hay algo que es indiscutible, que es que nos comió un poquito la lógica institucional. O sea, que es importante, pero que no lo es todo y que no resuelve por lo menos no resuelve las cuestiones centrales de la discusión política en una sociedad. Gonzalo, volviendo a la política nacional, y en este marco de un poco de reconocer algunos errores que te parece que puedan haber cometido las izquierdas en Latinoamérica, ¿qué te parece que le debería ofrecer el Frente Amplio el año que viene a la ciudadanía para, renovar y lograr el cuarto gobierno nacional? ¿Cuáles te parece que deberían ser los énfasis programáticos? Mira, yo creo que tienen que ver con esto que trataba como de plantear un poco en las respuestas anteriores como una necesidad y como un déficit también, que es la transformación de las relaciones de poder. Creo que dentro de ese gran título caben muchas cosas, ¿no? Caben muchas cosas, porque capaz que es como muy abstracto además. Pero me parece que cabe todo un capítulo que tiene que ver con las cuestiones vinculadas al género, que son temas absolutamente centrales en las relaciones de poder en la sociedad y que no se pueden reducir a otras luchas o a otros debates que tienen una especificidad, y esa es un capítulo que ha venido tomando densidad también por obra de la lucha social de las mujeres y de los colectivos que hacen parte de un amplio arco de movimientos que pelean por estas cosas, ¿no? Entonces ahí me parece que hay algo en lo que hay que profundizar. Hemos dado pasos, pero creo que hay que profundizar y que tiene que estar como uno de los puntos principales de nuestra propuesta. Después a mí me parece que hay otro tema que es central, que es el que tiene que ver con la distribución de la riqueza. No con la distribución del ingreso solamente, ¿no? Sino con la distribución de la riqueza. Porque la riqueza implica acumulación, implica estructuras muy consolidadas, implica a veces también lógicas de reproducción que tienen que ver, por ejemplo, con la herencia, que tienen que ver con el estatus y no solamente con el flujo que se da en una sociedad de ingresos, ¿no? O sea, es bastante más complejo que eso. Entonces, analizar esto, mirarlo un poquito más en profundidad, pensar no solamente en medidas impositivas, que también, ¿no? Que algunos de nosotros hemos venido planteando durante estos años la necesidad de avanzar en eso, pero pensar un poco más allá de esas cuestiones también, estos temas, me parece que es un capítulo clave. Otro que me parece fundamental, lo pongo medio que en igualdad de prioridad a todos, ¿no? Es el tema de la participación. Nosotros no podemos profundizar los cambios en Uruguay ni en ninguna parte, sino es con la sociedad organizada, militando esos cambios, protagonizando el cambio, incidiendo en la política. Y eso implica también tener una actitud un poco más humilde, los que circunstancialmente asumimos algunas responsabilidades institucionales. No podemos pensar que el mundo pasa por nosotros. No, el mundo no pasa por nosotros. Y creo que ya tenemos una historia como para darnos cuenta de esto, ¿no? O sea, uno puede hacer sus mejores esfuerzos y militar, y conozco muchos compañeros que lo hacen y trato de hacerlo día y noche desde el lugar en el que está por generar cambios.
Ahora, si vos pensás que el cambio se va a dar desde tu ventana y desde el lugar institucional en el que vos estás, y no pensás el proyecto en términos más globales, está complicado, ¿no? Entonces esto implica también a veces transferir poder. Decir, bueno, es una actitud que implica cierto desprendimiento. Decir, bueno, está bien, yo tengo una responsabilidad y la tengo que asumir. Es complejo esto, ¿no? La tengo que asumir, tengo un compromiso con esto. Ahora, también soy consciente de que si no hay una sociedad que avanza en organización, que avanza en una subjetividad política activa, comprometida, y que es parte de este proceso de cambio, no solamente reivindicativamente, sino también haciendo cosas que tienen que ver con las decisiones, que tienen que ver con la gestión. Bueno, ahí me parece que si no asumimos eso está complicado. Entonces creo que este es otro capítulo clave. Y esto tiene que transversalizar todas nuestras políticas, ¿no? Desde la política educativa, que es un temón, pero que donde el problema de la participación es un problema recurrente. Porque nosotros, por ejemplo, generamos consejos de participación en la educación media. Ahora, ¿en qué lugares funcionan esos consejos de participación? ¿Cómo funcionan? ¿Qué capacidad tienen de poder efectivamente incidir en el rumbo de una comunidad educativa o un proyecto educativo? Bueno, vamos para ahí. La comunidad educativa, pensando más allá incluso del centro, ¿no? La relación del centro con todo ese entramado social, comunitario, que hace al barrio, a la relación entre fuerzas sociales, instituciones y demás. Bueno, ¿cómo podemos densificar eso? En materia de seguridad, que es otro capítulo grande, nosotros hicimos unas reformas muy importantes en el primer gobierno que incluían, por ejemplo, la instalación de mesas de seguridad y convivencia ciudadana, que eran espacios locales donde los distintos actores participaban en, hacer un diagnóstico de los problemas de seguridad, mapearlo, yo qué sé, pero además decir, bueno, a ver, trabajemos juntos, ¿cómo? ¿De qué lugar cada uno, no? Pues no todos tenemos el mismo rol. Bueno, hay que revitalizar eso. En los centros de salud, en todos lados. Creo que como que esas cosas se han insinuado, pero que nos ha costado que funcionen y que efectivamente incidan en la política. Y para eso me parece que tiene que haber también como un cambio de actitud respecto de la fuerza política y de los compañeros que tenemos responsabilidades institucionales, de darle como más aire, más vida a esto y asumir que ahí se juega la cosa, ¿no? Entonces yo creo que en eso hay un capítulo clave. Después me parece que tenemos que trabajar fuerte algunos temas que tienen que ver con generaciones, con ambiente, que son no quiero caer como en una especie de agenda posmo. El decálogo. No, ni en esa cosa de ahora la izquierda, no, dije la distribución de la riqueza, dije el género desde una perspectiva de relaciones de poder. También esto lo planteo desde una perspectiva de relaciones de poder. No lo planteo como una cosa frívola. De sumar identidades. No, y de que hay el gobierno verde y no sé qué, no. Vamos a realmente hincarle el diente a esto, ¿no? Porque acá se juegan cosas que tienen que ver con el capital, que tienen que ver con la forma de organizar la sociedad, que tienen que ver con las relaciones de poder, sin duda. Entonces, ahí me parece que hay un capítulo clave. Y bueno, después está todo el capítulo de la política productiva, que tiene mucho que ver con, obviamente, con esto, y la política laboral asociada a la política productiva, pero digo, en pensar también una transformación productiva más profunda. El Uruguay ha venido desarrollando líneas de diversificación productiva y demás, pero bueno, ir a más en esto implica una planificación del Estado, esto implica elegir a veces qué sectores se quiere potenciar, implica apostar muy fuerte a la ciencia y la tecnología, que es una cuestión que nosotros la tenemos planteada en nuestra propuesta programática desde siempre y hay que profundizarla. Entonces, creo que por ahí hay como hay de todo. Vamos a meternos unos minutos en la campaña, ¿no? Que es lo que se viene ahora, que bueno, también cuando hablas del programa del Frente Amplio, por supuesto que estamos en eso, pero en términos más de lo político partidario y lo político sectorial. Bueno, en agosto el Partido Socialista proclamó como candidato a Daniel Martínez, como candidato a la presidencia por aclamación. Y bueno, y quien haya seguido un poco la interna del Partido Socialista en las últimas décadas, como nosotros, que también como analistas políticos, podemos apreciar que en algún sentido ese fue un gesto que difiere un poco con lo que ha sido la tónica del Partido Socialista, al menos desde que el Frente Amplio está en gobierno, que ha tenido algunos problemas importantes de internas complicadas, de sectores enfrentados. Sin embargo, en este momento uno ve que hubo esta resolución por aclamación, que tal vez a algunos les pueda hasta haber sorprendido, que sectores que en su momento eran bastante críticos de la renovación del Partido Socialista, que integra el ingeniero Martínez. En definitiva,
ustedes acompañaron esta proclamación, por ejemplo, a la candidatura de Martínez, y te quería preguntar cómo llegaron a esto, cómo está la interna ahora del Partido Socialista, si en algún sentido la elección de Mónica Xavier como secretaria general, donde derrotó al economista Daniel Olesker, si en algún sentido zanjó un poco el conflicto que había anteriormente a la interna del partido, y cómo llegaron a esta proclamación unánime de Martínez como candidato. Bien, primero algo sobre algunas cuestiones que vos incluías en la pregunta, ¿no? Vos hablabas de la renovación del Partido Socialista. Yo esa es una categoría que siempre he discutido porque creo que las cosas no son tan así, y en realidad hubo procesos, permanentemente hubo procesos de recambio, de renovación, de transformación del Partido Socialista, y hoy incluso desde hace un tiempo las perspectivas, si se quiere, más instituyentes dentro del partido, más de cambio, más de transformación, no han venido tanto desde lo que históricamente se dio en llamar la renovación en la década de los 90, sino que han venido desde otros lugares, ¿no? Y bueno, yo me siento parte de una perspectiva que viene tratando de generar cambios adentro del partido, y que está muy comprometida con eso y que va a seguir dando esa batalla, ¿no? La de tratar de transformar una organización que tiene una misión histórica enorme, nada más ni nada menos que construir el socialismo en el Uruguay, y que sentimos adentro del propio partido que necesita trabajarse mucho más como para poder estar a la altura de esa misión en un contexto que cambió y en un momento de fuerte cuestionamiento a la política y a la política de partidos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros nos transformamos para afrontar ese desafío? Es un gran debate, y yo creo que nos falta y que nosotros tenemos que trabajar, y sobre todo compañeros de nuevas generaciones, pero también algunos compañeros veteranos que tienen un compromiso muy fuerte con la idea del socialismo, decir, bueno, ¿cómo se concretiza eso en este momento? ¿Qué partido necesitamos para eso? ¿Y qué construcción social? Porque no se trata solamente de un partido. Nosotros nunca creímos en las vanguardias, o sea que no es un partido que va a venir a liderar el proceso hacia el socialismo, sino que viene a pensar también unas estrategias y una construcción colectiva. Entonces ahí yo me siento parte de un proceso de renovación, de transformación, y nunca fui parte de nada que se opusiera a renovar o a cambiar el Partido Socialista, sino todo lo contrario. Más bien a veces me encontré con algunos frenos en ese camino, y con algunas disputas internas que desde mi punto de vista más buscaban obturar un proceso de cambio que tratar de generarlo. Entonces, bueno, en ese debate el partido sigue estando. Yo creo que la forma en que se resolvió la elección pasada, la elección interna pasada, ahora dentro de poco tiempo vamos a tener otra, en marzo del año que viene vamos a volver a elegir dirección. La forma en que se procesó esa elección fue muy importante para que algunas formas de convivir en la interna mejoraran, ¿no? Y esto no por el resultado que tuvo la elección, que fue por una diferencia de 23 votos. Sí. De 23 votos estamos hablando en 2000 militantes. Entonces digo, no, evidentemente que no fue por el resultado el cambio. No es que una mayoría, digamos, se asentó. O sea, eso lo que reveló es que en el partido había dos mitades, vamos a decir así. Bueno, Mónica fue electa secretaria general, todos reconocimos eso. Y lo que creo que cambió fue la forma en que nosotros resolvimos esa situación. Primero, que fue la primera vez que nosotros votamos por listas adentro del partido. Esto no existía. Nosotros votábamos en una plancha marcando nombres. Entonces lo que sucedía es que como había agrupamientos organizados en la interna, el que tenía más votos se quedaba con todos los cargos. Era una cosa absolutamente... digamos, en un contrasentido que generaba además un montón de consecuencias en la organización. Porque cuando vos te sentís... Tenías minorías no representadas. Claro, totalmente subrepresentado. Y en este caso una minoría grande, una minoría de 49 a 51. Entonces, claro. Al haberse instalado un sistema de listas, por el que muchos de nosotros trabajábamos activamente, la realidad de la democracia interna del partido cambió. Yo no digo que este sistema sea perfecto, pero para la realidad que el partido tiene es mucho mejor. Entonces se generó una dirección más integrada. Asumimos responsabilidades. Yo soy el responsable de desarrollo partidario, por ejemplo, de estructura del partido. Y bueno, en el marco de una dirección con la que muchas veces comparto alineamientos y otras veces quedo en minoría en algunas discusiones, porque así es en cualquier organización colectiva. Pero esto es un cambio cualitativo respecto de lo anterior.
Entonces, eso mejoró la convivencia interna. O sea, yo creo que lo que hay es una primera demostración de que el cambio de estatutos que hicimos, de modalidad, todo lo demás, generó un cambio relevante. Yo creo que el partido le falta dar un salto en calidad que tiene más que ver con su implantación, con su organización, con su desarrollo, con un montón de cuestiones que con su mensaje político. Y bueno, esto lo discutiremos en los ámbitos que los tengamos que discutir. Ahora, transitamos todo un proceso de construcción juntos. Mejoró la convivencia interna, algunas cosas que pasaban, que era que de repente teníamos discusiones en un ámbito orgánico y se filtraba todo lo que discutíamos en un medio de prensa de derecha. Y vos decís, ¿qué pasa acá? O sea, no es por secretismo, pero digo, hay ámbitos y ámbitos. Yo quiero discutir por la prensa, discuto por la prensa. Si no, esta cuestión de fuentes que dicen que fulano dijo y al final era textual lo que se había discutido bueno, eso cambió, eso no pasó en este periodo. ¿Cómo llegaron a apoyar la candidatura de Martínez? ¿Cómo llegamos? Sectores que en la interna del partido no habían sido, bueno, lejanos al menos a sí, la que figura. esa era la pregunta original y me fui por las ramas. No, pero está bien, nos contaste un poco la historia. El contexto, pero... no, pero ¿cómo llegamos? Tiene que ver con esto. Es decir, primero una constatación, que es... En esto, a ver, también hay una cuestión que no es lineal. ¿Quién propuso a Daniel Martínez como precandidato a presidente de la República en el año 2009? ¿Ustedes saben eso? No. Reinaldo Gargano. Ajá. Que había estado bastante enfrentado a Daniel Martínez en la década de los 90 adentro del partido. Sí. No fue otro, ¿no? Así que Reinaldo inventó Gargano. esto de Martínez. Reinaldo Gargano fue el que lo propuso. Y dimos un debate, se dio un debate, yo no estaba en el Comité Central, pero se dio un debate en el Comité Central donde la mayoría de la dirección del partido decidió apoyar a Danilo Astori. Y la candidatura de Daniel Martínez se bajó. Pero no fue precisamente esa mayoría, no estaba compuesta de... Digamos, vamos a hacer, para que la gente entienda, la izquierda del Partido Socialista, o lo que se entiende, bueno, los sectores que en su momento se los llamaba... digo eso se van a ofender. Bueno, pero se los llamaba los garganistas, o los ortodoxos, los removedores, con la etiqueta que queramos, pero los... No fueran los que decidieron que Daniel Martínez no fuera candidato. Esa gente apoyaba a Martínez frente a la polarización esa entre... Bueno, la cosa se dio así, esto tenía que ver también con que, bueno, en definitiva... yo no voy a también recortar los contextos, puede hacer que las cosas parezcan lo que no son. En realidad ustedes se acuerdan cómo se dio aquello. Era como que había dos opciones muy fuertes y había muy poca posibilidad de que eso prosperara. Pero bueno, había sido un intento de despolarizar un poco la interna y demás. O sea que no es tan lineal, ¿no? Eso. Y ahora, bueno, era otro contexto, pero nosotros, la valoración que hicimos en la dirección del partido... colectivamente y conversándolo también entre compañeros con distintas miradas, es que Daniel es un compañero que está bastante instalado en la sociedad, muy instalado diría, con mucho conocimiento público, con una valoración muy buena de su gestión al frente de la Intendencia, que es una candidatura que no surge de ninguna de los agrupamientos que han estado como dominando un poco la pelota de la dinámica interna del Frente Amplio en estos últimos años, ni el FLS ni el MPP, más allá de cómo después puedan darse los apoyos, que es algo que todavía no está saldado. Entonces, la verdad es que nos parecía que teniendo un compañero del partido con ese nivel de conocimiento, además con cualidades reconocidas como para poder liderar un gobierno, un compañero que tiene experiencia a nivel sindical, que es un militante socialista de toda la vida, más allá de matices o proximidades con algunos aspectos de su pensamiento o de su actuación pública en los últimos años, nos parecía que como política de partido y aportando al frente, realmente era un aporte que no podíamos dejar de hacer, porque nos parece que efectivamente puede hacer una contribución importante, Daniel, a que el Frente pueda ganar la elección y pueda encarar un gobierno con el dinamismo y con las características que necesita el Uruguay en el próximo periodo. Entonces, la verdad es que fue una decisión convencida. Sí, cierra de algún sentido, también aporta en el sentido de cerrar como esa brecha dentro del Partido Socialista, tener un candidato del partido al que están apoyando las distintas corrientes internas. ¿Yo lo ves positivo también para la interna de ustedes? Sí, a ver, nosotros enfatizamos mucho en que la candidatura no era una candidatura, a ver, esto para Daniel o para cualquiera, que no queríamos discutir candidatura por fuera de énfasis programático. Entonces, en el Comité Central donde definimos apoyar a Daniel, también definimos una serie de énfasis programáticos que tienen que ver con algunas de las cosas que yo mencioné antes, y que están en esa declaración que el partido emitió.
conversadas, matizadas, trabajadas, pero están ahí, grandes ejes, ¿no? Entonces eso es una primera cosa. Yo creo que lo que puede ayudar a que el partido se cohesione más es primero las tareas políticas que tenemos por delante. Nosotros no podemos obviar que tenemos una tarea enorme que pasa por disputar una elección en la cual se juegan dos proyectos de país y con un escenario regional que nos muestra a dónde podemos ir si el frente llegara a perder la elección. Entonces ahí nos tenemos que poner todas las pilas y cohesionar toda la estructura política del Frente Amplio en esa dirección. Eso primero. Pero lo otro que nos va a ayudar a cohesionar son las ideas. Decir, bueno, programa, ¿no? ¿Para dónde vamos? ¿Cuáles son los énfasis socialistas? ¿Cuál es la propuesta del Partido Socialista para darle rumbo a este gobierno? Eso nos va a ayudar. Y después vamos a tener una instancia, como les decía, en febrero un congreso, en marzo una elección. Y ahí se van a dar los debates que se tengan que dar. Va a haber listas, va a haber una elección con seguramente diversidad de miradas respecto de... porque hay cosas que no están saldadas y que tienen que ver con, bueno, cómo se organiza el partido y cómo se potencia para adelante y cómo le damos para adelante al proyecto socialista. Y bueno, y eso se va a procesar, se va a discutir y bueno, y no es un drama, es parte de la democracia interna. ¿Van a pelear para que la fórmula presidencial del Frente Amplio sea paritaria en materia de género? Sí, totalmente. Me parece que sería una locura no tener una fórmula paritaria. Yo hablaba hace un rato de la importancia de la cuestión de género. No soy de los que piensa, creo que nadie lo piensa, ¿no? Pero a veces se caricaturiza que hay, porque hay una mujer presidenta o una mujer vicepresidenta o 10 mujeres ministras, cambió la realidad de las mujeres en el Uruguay. No, eso es parte de... Pero es importante, primero porque visibiliza, segundo porque incorpora miradas que tienen que estar, y tercero porque hay algo que es innegable, que tenemos la mitad de las mujeres en la sociedad, más de la mitad de las mujeres sosteniendo las estructuras políticas y sociales, porque son las que están militando ahí todos los días, y después cuando mirás los cuadros dirigentes, no es la misma relación. Entonces vos decís, a todos los que dicen, incluso compañeros del frente que te dicen que las cuotas no tienen sentido, que la paridad no tiene sentido, que cada uno llega por sus méritos, entonces ¿cuál es el razonamiento? ¿Que las mujeres tienen menos méritos que los varones? ¿Que las mujeres son menos capaces que los varones? ¿Que las mujeres...? No, hay lo que las feministas le han llamado históricamente el techo de cristal. Es decir, bueno, acá hay, ¿no? Hasta acá puedo decir. Ahora, más allá de acá, evidentemente, la primacía masculina hace que se filtre mucho más el acceso de las mujeres. Entonces, yo creo que el Frente, como una fuerza política que además se ha declarado explícitamente antipatriarcal, esto tiene muchas connotaciones, para mí es una declaración muy profunda. Yo creo que no hay antipatriarcado sin anticapitalismo, así que hay una discusión ahí para profundizar en el Frente, que no se ha declarado anticapitalista, pero sí antipatriarcal. Creo que sería un contrasentido que no hubiera una fórmula paritaria. Entonces sí, creemos que eso tiene que ser así. Gonzalo, te agradecemos muchísimo este rato que compartiste con nosotros acá en la radio de la universidad. Así que bueno, quedará hecha la invitación para la próxima. Yo les agradezco a ustedes, los felicito por este espacio. Ya la otra vez con otro equipo y con otras características tuve el gusto de estar acá y me encantó poder participar, y ahora de vuelta y nada, estoy a las órdenes para poder andar por acá o conversar cuando quieran. Muchas gracias. Vamos arriba, un gusto. Gracias. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar.